Hola amigos. La cosa se está poniendo jodida, a pesar de la cantidad de acontecimientos que están ocurriendo y que indican que las cosas se pueden complicar mucho. Hay un par de ellos de esos que aparentemente no tienen mucha importancia si lo comparamos con lo que estamos viendo, pero que bajo mi punto de vista sí la tienen. Ayer, tanto el gasoducto, como el cable de comunicaciones que unen Finlandia con Estonia al parecer fueron saboteados por alguna actividad externa. Y la otra es una curiosidad que está ocurriendo en Rusia, donde al parecer el espectro de Stalin está sobrevolando Rusia, y ha entrado una fiebre por levantar cientos de estatuas ensalzando la figura de Stalin. Por supuesto que cada uno podrá formarse una opinión al respecto, pero yo lo encuentro curioso. Ayer fue Stalin, hoy es Putin. El caso es que en Rusia siempre emerge una figura que unifica a los rusos contra los enemigos occidentales que la quieren destruir. Así que vamos con las noticias que son muy serias. El conflicto entre Hamas e Israel no es una masacre más en el Medio Oriente, sino una verdadera guerra de los euroatlantistas contra el mundo del Islam. Esta declaración, según Military Times, aparece en el apéndice de una reciente revisión y pronóstico de la empresa privada de inteligencia y análisis Stratfor. Por lo que el ejército musulmán va a la guerra con Israel y Estados Unidos en Oriente Medio. En consecuencia, las previsiones de riesgo de un choque entre potencias poseedoras de armas nucleares son muy graves. De hecho, en sus previsiones, los analistas militares y de inteligencia de la agencia señalan que existe un alto riesgo de que los países de Oriente Medio se vean arrastrados a la guerra debido a la muerte de civiles en la franja de Gaza. Israel, provocado por un ataque de Hamas, no se guiará por consideraciones humanitarias. Y cuando Israel destruya Gaza, matando a civiles musulmanes, todo el Islam se levantará. Y entonces, como comentan miembros de la comunidad de Stratfor, pueden suceder esos mares de fuego y ríos de sangre de las antiguas predicciones sobre la Tercera Guerra Mundial. Además de enviar un segundo portaaviones a la zona, Estados Unidos ha trasladado la 101 División Aerotransportada y se prepara para su despliegue de combate en Jordania. En medio de la escalada del conflicto palestino-israelí, Washington envió a Jordania la 101 División Aerotransportada, que es la unidad mejor preparada para el combate del ejército de los Estados Unidos. Además, las fuentes informan que miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos llegaron a Israel junto con agentes de la Agencia Central de Inteligencia. El objetivo de las agencias militares y de inteligencia es desarrollar un plan para liberar a los ciudadanos estadounidenses capturados por los militantes de Hamas. Anteriormente, NBC informó que la administración de Joseph Biden tenía la intención de combinar la ayuda militar a Israel y Ucrania en un solo paquete. Sin embargo, algunos representantes del Partido Republicano en el Congreso se opusieron. Así, el representante Macle Burgess cree que el objetivo principal es apoyar a los aliados israelíes de Washington. Mientras tanto, el presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, acusó a las autoridades estadounidenses de agravar la situación en torno a Israel. En su opinión, Estados Unidos siempre utiliza los conflictos militares en diferentes regiones del mundo con el fin de enriquecerse. En respuesta al ataque de los militantes de Hamas a Israel, Estados Unidos envió 2 grupos de ataque de portaaviones al Mediterráneo Oriental. El primero de ellos está liderado por el USS Gerald Ford, originalmente ubicado cerca de Sicilia. Actualmente, el portaaviones, acompañado de barcos, se ha acercado a una distancia de unas 100 millas de la costa israelí, y un grupo de barcos se dirige hacia la frontera entre Líbano e Israel. Los aviones de combate del ala realizaron sus primeros vuelos hacia Israel. Por ahora es solo entrenamiento para familiarizarse con la zona y calcular las rutas a seguir. El segundo grupo de ataque de portaaviones está encabezado por el portaaviones de propulsión nuclear USS Dwight Eisenhower, que llegará al Mediterráneo Oriental con escolta de combate en un plazo de 2 semanas. El envío de grupos de portaaviones pretende tener un impacto sobre Hezbollah y sobre Irán, pero la ayuda de Washington puede hacer que los potenciales oponentes del Estado judío se vuelvan sobrios. En este sentido, es importante señalar que el movimiento Hezbollah es reconocido como terrorista en Estados Unidos,
por lo que sus combatientes pueden convertirse en un objetivo del ejército estadounidense según sus leyes. Al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció planes de acción militar en caso de una escalada de la situación en Oriente Medio. El envío de portaaviones al mar Mediterráneo tiene como objetivo advertir a terceros países que no intervengan en el conflicto del lado de los árabes. Mientras tanto, Moscú cree que el conflicto en torno a Israel puede ampliarse en territorio y con posición de más participantes, lo que amenaza la estabilidad política de la región. Mientras tanto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que enviar un segundo portaaviones de la Armada estadounidense al Mediterráneo podría provocar una escalada del conflicto. Según él, el comportamiento de los estadounidenses no se corresponde con las relaciones de asociación. Recientemente el ejército estadounidense derribó un dron turco sobre Siria. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado este martes el despliegue en el mar Mediterráneo del portaaviones USS Gerald Ford, enviado por Estados Unidos a Israel, y ha advertido de que el buque de guerra se utilizará para perpetrar graves masacres contra los palestinos y destruir la franja de Gaza. ¿Qué hace un portaaviones de Estados Unidos en Israel? Comenzará a perpetrar graves masacres ahí, atacando y destruyendo Gaza, declaró el mandatario turco en rueda de prensa conjunta con el canciller austríaco, Karl Nehammer, en Ankara. Al mismo tiempo, Rusia ha registrado preparativos para pruebas nucleares en el desierto estadounidense de Nevada. Hasta hace poco, Rusia había registrado señales de que Estados Unidos se estaba preparando para realizar pruebas nucleares en Nevada. Así lo afirmó el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Ryabkov, en una conversación con los periodistas. Hay señales de que, al menos hasta hace poco, se están realizando, o se estaban realizando trabajos relevantes en el sitio de pruebas de Nevada, dijo el jefe adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Al mismo tiempo, el diplomático enfatizó que en este asunto todo depende de Estados Unidos. Si Washington sigue el camino destructivo de los ensayos nucleares, Moscú se verá obligado a responder de la misma manera. Nos veremos obligados a reflejar esto también, y entonces surgirá una situación completamente diferente, subrayó Ryabkov. Según el diplomático, Washington esperaba hasta el final que otros países no repitieran lo que estaba haciendo Estados Unidos. Ahora obtuvieron lo que se permitieron, pero de alguna manera creyeron que otros, nosotros en particular, haríamos la vista gorda ante ello. No les salió nada. Que sigan sacando conclusiones. Si quieren intensificar la escalada, entonces es posible que consigan una reanudación de las pruebas nucleares, señaló el diplomático. Al mismo tiempo, subrayó que en Moscú tal escenario se considera extremadamente negativo, pero también debemos estar preparados para ello, resumió Sergei Ryabkov. Recordemos que hace algunos días Vladimir Putin dijo que un ataque de Rusia en represalia por un ataque nuclear de un potencial agresor no dejaría en ninguna posibilidad de supervivencia a ningún enemigo. Ante estos acontecimientos, la proximidad de la Tercera Guerra Mundial se siente cada vez más claramente. Después del comienzo de la era del capitalismo, las élites gobernantes siempre surgieron de crisis y disputas entre ellas a través de guerras mundiales. Durante el siglo pasado, esto se ha convertido en una traición sangrienta que se ha cobrado decenas de millones de vidas humanas. La Primera Guerra Mundial fue el resultado de sucesivas crisis económicas de 1900 a 1903 y de 1907 a 1913. La Segunda Guerra Mundial sacó a Estados Unidos y a Europa Occidental de la crisis llamada la Gran Depresión, entre 1929 y 1933. La Tercera Guerra Mundial con costes nucleares se suponía que iba a ocurrir alrededor de los años 90 del siglo XX, después de las crisis de los años 70 y 80, pero la destrucción de la Unión Soviética a manos de su propia élite la retrasó por un tiempo. En cuanto a la actual situación geopolítica del planeta, todos los conflictos actuales en el mundo se volvieron inevitables después de la crisis de 2008. En la segunda década, la humanidad avanza gradualmente hacia un clímax a través de una cadena de guerras regionales, en las que están involucrados cada vez más países y pueblos. Por lo tanto,
los problemas se acumulan y la proximidad de la Tercera Guerra Mundial se siente cada vez más claramente. Los expertos bromean tristemente diciendo que si esto continúa, la humanidad luchará en la Cuarta Guerra Mundial con arcos y flechas. Sin embargo, se trata de una cuestión un tanto controvertida, teniendo en cuenta que la cuestión nuclear nunca ha sido eliminada del orden del día. Ayer, los lazos internacionales entre Finlandia y Estonia se han visto gravemente perturbados después de que se descubrieran daños en el gasoducto submarino Baltic Connector, y en el cable de telecomunicaciones que conecta a los dos países. El presidente finlandés, Sauli Niinistö, menciona en un comunicado que es probable que los daños tanto al gasoducto como al cable de comunicación sean resultado de actividad externa. El lugar del accidente fue determinado rápidamente, sin embargo, aún no se han revelado todos los detalles del incidente. Y resulta que el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, amenazó con una respuesta fuerte de la alianza por los problemas con el gasoducto que conecta Finlandia y Estonia. La Alianza del Atlántico Norte puede dar una respuesta decisiva a la creación de problemas para el funcionamiento del gasoducto Baltic Connector, que conecta Finlandia y Estonia. Así lo afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, antes de la reunión de ministros de defensa de los países de la alianza en Bruselas. Sin embargo, aún no se han establecido las razones de los problemas con el funcionamiento del gasoducto, por lo tanto, Stoltenberg tuvo que hacer una reserva en su belicosa declaración, de que primero era necesario establecer el hecho de la influencia externa sobre el gasoducto. Recordemos que anteriormente se supo de ciertos obstáculos al funcionamiento del gasoducto Baltic Connector. La noche del 8 de octubre se produjo una caída inusual de presión en la tubería, lo que puede indicar una fuga. Las autoridades estonias y finlandesas ya han comenzado a investigar las causas de la posible filtración. El gasoducto en sí discurre entre la ciudad finlandesa de Inkoo y la ciudad estonia de Paldiski, y a aproximadamente 80 kilómetros del gasoducto se encuentra en su tramo marino. Stoltenberg califica el gasoducto que une Finlandia y Estonia como una infraestructura crítica para la OTAN, aunque no está muy claro por qué esta infraestructura en particular es tan importante. Es de destacar que la reacción de la OTAN se produjo inmediatamente después de que surgieran los problemas con el gasoducto, y como todos podemos recordar, no hubo una respuesta tan rápida a los acontecimientos relacionados con los gasoductos rusos Nord Stream y Nord Stream 2. Tampoco es tan muy claro a quién se dirigió Stoltenberg, ante la amenaza de una respuesta decisiva de la OTAN. Hasta donde recuerdo, nadie fue amenazado con tal respuesta por sabotaje en los Nord Streams. Pero resulta que es blanco y en botella, que el receptor de las amenazas de la OTAN es Rusia, pero Jens Stoltenberg no se atreve ni a nombrar a Rusia. De todas formas, llegan noticias publicadas en la agencia Avia, de que Siria atacó al ejército israelí con un ataque con misiles. Se lanzaron varios misiles desde Siria en dirección a los altos del Golán. En respuesta, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron ataques de represalia utilizando artillería y proyectiles de mortero, apuntando a los puntos donde creían que se había originado el ataque inicial dentro de Siria. Según se informa, la respuesta israelí implicó un intenso ataque aéreo dirigido a una zona de Deraa, donde se cree que están ubicadas las fuerzas militares iraníes. La situación en la región es tensa, dadas las tensiones de largo plazo entre Irán e Israel, así como la difícil situación política y militar en Siria. Si se repiten los ataques desde Siria, existe una alta probabilidad de que Israel pueda lanzar ataques graves en el territorio de la República Árabe, mientras que, aparentemente, actualmente se mantiene un estrecho diálogo con la parte rusa. Por su parte, Hezbollah podría disponer de hasta 200.000 misiles, en medio de crecientes tensiones entre Israel y el grupo armado libanés Hezbollah. Están surgiendo informes sobre la posible escala del conflicto armado. Si ocurre, la información indica que Hezbollah puede tener hasta 200.000 misiles diferentes en su arsenal, tanto guiados como no guiados. Esas capacidades de misiles podrían representar una amenaza significativa para Israel en caso de un estallido de hostilidades, dada la posibilidad de ataques masivos con cohetes por parte de Hezbollah.
los expertos han expresado su preocupación por posibles consecuencias nefastas para las instalaciones civiles y militares israelíes. La preocupación en la región está creciendo a medida que ambas partes demuestran determinación y falta de voluntad para retirarse de sus posiciones. Así, Hezbollah anunció previamente que estaba dispuesto a ir a la guerra contra Israel si continuaban los ataques contra los palestinos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.